El tema que vamos a tratar el día de hoy es polineuropatía en el paciente con VIH. Mi nombre, como ya el doctor Jesús Plata les dijo, es Juan David Hernández, soy residente de primer año de Medicina Física y Rehabilitación, y vamos a empezar entonces con la charla. Para empezar, vamos a hacer un desarrollo de un caso clínico en el que vamos a hacer como una introducción, una abrebocas para el desarrollo posterior del tema. Se trata entonces de un paciente masculino de 63 años de edad, natural y residente en Medellín, en el barrio Villahermosa, soltero, sin hijos, quien ingresó a la institución IPS Universitaria de la Clínica León 13 el 2 de diciembre del 2019. Fue remitido de consulta externa porque encontraron con estos parámetros hemodinámicos: una presión arterial de 60/40, frecuencia cardíaca de 120 por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 y una temperatura de 35,6. Pero lo que más llamaba la atención en ese momento en la consulta externa es que tenía un gran compromiso de la esfera mental, por lo que remiten pues como para el servicio de urgencias. Es un paciente que tiene como antecedentes personales una infección por VIH diagnosticada desde 1990, con diagnóstico de un oportunismo de neumonitis por Pneumocystis jirovecii, con últimos paraclínicos reportados previos del 2018, con un recuento de CD4 de 153 y una carga viral de 104.000, y del 2019, de octubre del 2019, ya tenía un recuento de CD4 de 97. Además tenía antecedentes de hipertensión arterial pulmonar leve, hipotiroidismo sin tratamiento médico, y no describía pues como antecedentes alérgicos. Entre otros antecedentes, pues entre los quirúrgicos tenía una circuncisión, una corrección en los valgos, una vasectomía izquierda, negaba consumo de licor, cigarrillo o alguna otra sustancia de abuso, y negaba antecedentes transfusionales. En cuanto a los antecedentes farmacológicos, estaban en manejo con terapia antirretroviral, con el raltegravir, la lamivudina y abacavir, pero con muy mala adherencia al tratamiento. Eran muy insistentes durante toda la historia clínica al describir la mala adherencia del paciente al tratamiento antirretroviral. Es evaluado entonces por infectología, quien describe que paciente impresiona un gran deterioro neurológico y multinivel con una posible demencia asociada al VIH. El cuadro no es muy claro y ellos van a encontrar que hay una pérdida de fuerza de miembros inferiores asociada a inademia, fatiga y astenia. Entonces él considera descartar como primera medida un trastorno neuropsiquiátrico, solicita interconsulta por psiquiatría y neurología, y además solicita pues como estudios de extensión, dentro de los cuales por la paresis y las parestesias distales encontradas en esa evaluación inicial solicita una electromiografía y neuroconducciones de miembros inferiores. Al siguiente día se evaluó por neurología, quien en el examen físico nos describen que encuentra una fuerza de 4/5 en miembros inferiores de predominio proximal, con unos reflejos patelares y axilares en una cruz, sin signos meningios ni alteración de pares craneales. Debido a los antecedentes y al estado inmunológico, intentaron o consideraron pues pertinente descartar una infección oportunista, por lo que solicitaron una resonancia cerebral simple y contrastada, al igual que de columna cervical y dorsal. Además, pues de la electromiografía ya solicitada por infectología. Eh, Infectología antes de la electromiografía vuelve a ver al paciente y encuentra pues lo mismo, que había una disminución de la fuerza de predominio en miembros inferiores, y dicen que reinterrogando al paciente, les contaba que tenía un compromiso motor y sensitivo previo en las cuatro extremidades, que ya venía de varios años de evolución y que en algún momento había sido estudiado con electromiografía previa, que le habían dicho que tenía un aparente diagnóstico de una polineuropatía. Sin embargo, pues no había reporte como tal de este estudio. Dentro de la impresión diagnóstica en ese momento, entonces, debido pues a los nuevos hallazgos reportados, se consideró que por el tiempo de evolución no se debía descartar una CIDP asociada pues con el VIH. Esta es la primera electromiografía realizada a este paciente. En la electromiografía, pues como previo al inicio
de la misma. En el examen físico se encontró que había una hipoestesia en calcetín y que había paresia de los músculos distales de los miembros inferiores, con una arreflexia aquiliana bilateral. Entonces, estas son pues como las conducciones realizadas en este paciente, en donde vemos que las respuestas de las conducciones tibiales motoras bilaterales tienen una latencia normal, con una amplitud normal, pero con una velocidad de conducción disminuida. Es importante aclarar que no se encontraron bloqueos en la conducción de los segmentos evaluados. No se obtuvo una respuesta del peroneal motor derecho y al evaluar las respuestas tardías en las cepes del tibial, se encontró un aumento de la latencia de estas del lado izquierdo. En cuanto a las respuestas sensitivas, no se encontró respuesta de ninguno de los dos urales y no se encontró tampoco respuesta del peroneal superficial del lado izquierdo. En la electromiografía de aguja se encontró en ambos gastrocnemios un patrón de reclutamiento reducido, al igual que el patrón de interferencia. Adicionalmente, en el extensor de la luz derecho, los mismos hallazgos, y en el primer interés dorsal también con reclutamiento reducido y un patrón de interferencia también disminuido. En los hallazgos es lo que acabamos de ver, y este estudio fue concluido como un estudio electrofisiológico compatible con una polineuropatía sensitiva, motora y desmielinizante. A los 3 días, como por complementar ese estudio inicial de miembros inferiores, se solicitó la electromiografía más neuroconducciones de miembros superiores, en donde estas son pues, como los hallazgos en el examen. Se encontró en las respuestas sensitivas del mediano derecho un aumento de la latencia con amplitud normal, del lunar derecho al quinto dedo también una latencia aumentada con una amplitud normal, el mediano izquierdo también con los mismos hallazgos, una latencia prolongada con amplitud normal, y el radial izquierdo igualmente con una latencia prolongada con una amplitud normal. Y en las respuestas motoras vemos que hay tanto el lunar motor izquierdo como el mediano motor derecho, un aumento de las latencias con amplitud normal, con una disminución de la velocidad de los segmentos sin bloqueos en la conducción. En la electromiografía de aguja no se evidencian signos de denervación y hay un patrón de reclutamiento reducido de predominio en los músculos distales, en el primer interoseo dorsal y en el abductor breve de los dedos, corto de los dedos. Este estudio entonces fue concluido como un estudio electrofisiológico compatible, al igual que el anterior, con una polineuropatía sensitiva y motora desmielinizante. Dentro de los otros estudios realizados en este paciente solicitados en el ingreso, en el reporte de la resonancia magnética cerebral y cervicodorsal, se encontraron signos de lenfoencefalopatía microangiopática. En la cervicodorsal se encontraron cambios osteocondrósicos y espondiloartrósicos en ambas, sin signos de canal estrecho cervical o estenosis foraminal, y tampoco se encontraron signos de mielopatía. Neurología entonces vuelve a evaluar al paciente el 18 de diciembre, quien refiere pues paciente con cuadriparesia de lenta evolución, con síntomas de predominio sensitivos, de distribución neuropática no dependiente de longitud, y que por electrofisiología se caracterizaba por ser desmielinizante, y adicionalmente se hizo un estudio de líquido cefalorraquídeo en donde se demostró una disociación albuminocitológica. En este punto se hizo la impresión diagnóstica de que lo más probable era una CIDP asociada a la comorbilidad de VIH. Se inició entonces manejo con inmunoglobulina intravenosa por 5 días, la cual recibió del 18 al 22 de diciembre, y se solicitó una electroforesis de proteínas e inmunofluorescencia sérica. El 23 entonces, posterior a culminar el tratamiento con la inmunoglobulina,
se evaluó nuevamente por parte de neurología con adecuada evolución hacia la mejoría. Se dio alta en este momento, pendiente pues de los estudios complementarios solicitados por la especialidad. Fisiatría evaluó previo al alta, en donde encontraron pues que el paciente tenía un bípedo y marcha con aumento de la base de sustentación y una marcha en semitándem que lograba una fuerza muscular de 5 sobre 5 en miembros superiores, con algo de debilidad distal, al igual que en miembros inferiores, en donde tenía flexión extensión de rodillas en 5 sobre 5, extensor del halus en 4 más sobre 5, plantiflexión en 5 sobre 5, y los reflejos estilo radial bicipital derechos y tricipital es una cruz. De resto, en ese momento estaban ausentes. Entonces, este paciente fue dado de alta y un mes posterior reingresa a la institución, en donde es evaluado por hematología y por el grupo de neurología, ya con los resultados de los otros paraclínicos solicitados en la hospitalización previa, en donde se encontró en los hallazgos de inmunofijación un pico monoclonal lambda, electroforesis de proteínas de pico monoclonal gamma e IgG mayor de 9000, con una biopsia de aspirado de médula ósea, con una citometría de flujo que reporta infiltración por 15.7% de células plasmáticas, con un inmunofenotipo patológico. En este momento se realizó como el diagnóstico de mieloma múltiple IgG lambda. Este paciente en este momento se encuentra en tratamiento con quimioterapia extrainstitucional y ha tenido múltiples episodios de recaídas durante este transcurso de estos 6 meses de la debilidad. Para entrar entonces ya en el desarrollo del tema, vamos a hablar un poquito de la epidemiología del VIH. Estos datos son tomados directamente de la OMS en un artículo de este año, donde nos refieren que cerca de 38 millones de personas en el año 2019 fueron diagnosticados con VIH. Asimismo, en este mismo año, 690.000 personas murieron por causas relacionadas a la enfermedad y 1.7 millones de personas se infectaron en el último año. 25.4 millones de personas han tenido tratamiento en el último año, el tratamiento antirretroviral, y entre el 2000 y el 2019 las infecciones por VIH disminuyeron en un 39% y las muertes relacionadas a la misma enfermedad en un 51%. Se estima que aproximadamente hubo una tasa de supervivencia o se salvaron, como ellos lo describen, 15.3 millones de vidas salvadas gracias al tratamiento antirretroviral. Esta es como una línea del tiempo en donde vemos los diferentes sucesos importantes en cuanto a esta enfermedad. En 1981 entonces se hizo pues como una primera descripción de un raro cáncer que fue visto en 41 personas homosexuales. En 1982 ya se empieza a dar a conocer y a nombrar esta entidad como SIDA, como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En 1984 se asocia el virus de la inmunodeficiencia humana al SIDA. En 1987 la AZT se convierte en el primer medicamento aprobado para tratar el SIDA y su efecto principal dado por la supresión de la replicación viral. En 1990 se estima que aproximadamente 8 millones de personas tenían VIH. En 1994 empieza a disminuir las infecciones en los niños gracias al tratamiento con AZT. En 1996 es desarrollada entonces la terapia antirretroviral combinada. Este es un punto muy importante porque a partir de este punto empezamos a ver un aumento de la supervivencia de estos pacientes. En 1997 ya se estimaba que pasamos de 8 millones en 1990 a 22 millones de personas con VIH. Sin embargo, entonces empezamos a ver una disminución en la mortalidad por la terapia antirretroviral combinada en países desarrollados.
y en 2007 33 millones de personas se estima que tenían VIH. eh, ya en 2011 empiezan a mostrar mayor reducción de de la muerte y reducción del riesgo de transmisión del VIH en un 96% gracias a la terapia antirretroviral. Y en 2012 la mayoría de las personas en el mundo eran candidatas a recibir esta terapia. En esta gráfica vemos una relación del número de personas con SIDA en cada uno de los años relacionado con la edad. Vemos cómo en 1996, que fue el año en donde se introdujo la terapia antirretroviral, el número de personas mayores de 50 años con SIDA empezó a aumentar notoriamente e incluso el número de personas mayores de 60 años también empezó a tener un mayor porcentaje en la gráfica. Esto nos habla de que la terapia antirretroviral tuvo un papel muy importante en la tasa de supervivencia de estos pacientes, aumentando pues consigo otras complicaciones que vinieron asociadas a la cronicidad de la enfermedad y al tiempo de evolución de la misma. En cuanto a la clasificación del VIH, la vamos a definir de acuerdo a dos parámetros principales. Uno de ellos es el recuento de linfocitos de CD4 y el otro es la categoría clínica de acuerdo a los síntomas o condiciones presentadas por el paciente en un momento determinado de la enfermedad, entendiendo que las categorías 3, 3 y C respectivamente van a ser las categorías definitorias de SIDA. Eso es importante porque una vez el paciente es clasificado en alguno de estos estadios, ya no hay vuelta atrás o ya no hay devolución a estadios mejores o recuperación pues como de esta clasificación y se considera que un paciente en el que yo hago un diagnóstico de una neuropatía periférica ya está clasificado dentro, de acuerdo a la característica clínica, dentro de los grupos B o C. La identificación entonces de estos trastornos es importante, ya que pueden causar una morbilidad significativa, afectar la calidad de vida y conducir a una mayor utilización pues, como de los recursos médicos en general. Se dice que aproximadamente el 53% de los pacientes con VIH han presentado uno o más hallazgos neurológicos en las 12 primeras semanas después del diagnóstico. La mayoría de estos hallazgos van a ser sensitivos, pero también se podrían encontrar algunos hallazgos motores en el sistema nervioso central. La supervivencia prolongada de los pacientes infectados por el VIH entonces ha permitido una mayor prevalencia de trastornos neuromusculares crónicos. Entonces vimos que se aumentó la supervivencia, pero esto trajo consigo otras complicaciones y las etiologías de sus trastornos son diversas, van a incluir procesos inflamatorios, inmunológicos, infecciosos, vasculíticos y neoplásicos. Los trastornos neuromusculares en general se pueden presentar en cualquier etapa de la infección. Algunos de estos trastornos específicos están relacionados con las etapas más avanzadas de la enfermedad. Delimitar bien estos trastornos es muy importante para una adecuada atención del paciente y definir pues como todo el manejo integral del mismo. Dentro de las complicaciones neuromusculares más importantes y más prevalentes que vamos a tener está la polineuropatía simétrica distal, la polineuropatía desmielinizante, ya sea aguda o crónica, en este caso pues la que fue diagnosticada en nuestro paciente, eh, en el que hablamos pues inicialmente, y la neuropatía tóxica antirretroviral. Otros diagnósticos menos prevalentes van a ser la polirradiculopatía progresiva, la mononeuritis múltiple, la neuropatía autonómica y la miopatía asociada a VIH, la cual no vamos a hablar en esta charla, se sale pues como de las competencias de la misma, entonces vamos a hacer pues como un poquito de revisión de cada una de estas entidades. Según el patrón de afectación clínico, yo voy a poder dividir a mis pacientes
en mononeuropatías, en mononeuropatías múltiples, en polineuropatías y polirradiculopatías. Esto es más como un tipo de orientación. Ya vimos que el panorama en los pacientes con VIH es muy amplio. Yo puedo tener diferentes entidades de afectación de nervios periféricos con cualquiera de estas presentaciones. Entonces, esto es importante como para irnos orientando un poquito frente a los diferentes diagnósticos diferenciales en los pacientes con VIH. Empezamos entonces con la polineuropatía simétrica distal. Es la más prevalente de las polineuropatías o de las neuropatías periféricas en los pacientes con VIH. Se estima que ocurre hasta aproximadamente en el 35% de la población con esta entidad. La mayor queja de estos pacientes van a ser sensitivas distales, que van a comenzar en los pies y van a progresar lentamente de manera proximal a medida que va pasando el tiempo. Pueden referir síntomas negativos o síntomas positivos. Dentro de los síntomas negativos, entonces tenemos entumecimiento y anestesia. Vamos a tener también algunos síntomas positivos, referidos como dolor, hormigueo, ardor, picazón, frío, hiperestesia y alodinia. Y algunos pacientes van a manifestar un dolor que es de moderado a intenso, van a manifestar también trastornos del sueño asociados a estos mismos síntomas y van a generar una limitación en las distancias de la deambulación. Entonces vemos que hay diferentes componentes que pueden afectar la calidad de vida de estos pacientes. En el examen neurológico generalmente vamos a ver que hay una disminución de los reflejos aquidianos o que pueden estar ausentes. Vamos a tener una alteración al evaluar vibración, presión, dolor o temperatura y generalmente van a tener una afectación en una distribución que es dependiente de longitud, empezando con sintomatología más distal que va progresando a proximal, como ya lo habíamos dicho. En general, la atrofia o la debilidad es rara encontrarla en estos pacientes en la fase inicial, pero en partes, en las etapas o en las fases más tardías, yo puedo empezar a evidenciar como tal estos hallazgos clínicos por el compromiso motor asociado. Antes de la aparición de la terapia antirretroviral, se tenían algunos factores de riesgo establecidos, como la inmunosupresión avanzada, el recuento de CD4 bajo y una carga viral alta. Sin embargo, desde la aparición de la terapia antirretroviral combinada, los estudios han demostrado que la presencia de la polineuropatía simétrica distal en pacientes con carga viral indetectable y recuentos de CD4 elevados también está presente. Los factores de riesgo ya más prevalentes o más encontrados en esta entidad van a incluir la edad, el antecedente de diabetes, hipertrigliceridemia, uso de estatinas, abuso de sustancias y la talla alta. Hay algunos medicamentos neurotóxicos que también pueden causar o aumentar la neuropatía, como los quimioterapéuticos, dados como la dapsona, otros medicamentos como el metronidazol y la isoniazida. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que el VIH no va a infectar directamente los axones o las células de Schwann. Se han propuesto diferentes procesos indirectos al daño axonal que van a tener, pues, como los pacientes con la polineuropatía simétrica distal, que van a incluir la desregulación de los macrófagos, las citoquinas inflamatorias y un aumento de los radicales libres. También se ha demostrado que van a tener un compromiso de fibras pequeñas no mielinizadas y mielinizadas. Y dentro de los hallazgos más frecuentes encontrados en estos pacientes va a ser una polineuropatía axonal que va a ser dependiente de longitud con un predominio del componente sensitivo. En cuanto al diagnóstico, es predominantemente clínico. Ya vimos pues como cuáles son las características clínicas que van a presentar estos pacientes. Las ayudas diagnósticas van como más en pro de buscar algunos diagnósticos diferenciales. Dentro de ellos está la deficiencia de vitamina B12,
diabetes, hipotiroidismo, las gamapatías monoclonal y la toxicidad por algunos medicamentos como les mencionamos anteriormente. Los estudios de conducción nerviosa y electromiografía pueden no realizarse pues como de manera rutinaria, aunque pueden ser útiles para ayudar a excluir pues como otras afectaciones, como ya vimos el panorama es muy amplio en las neuropatías periféricas de los pacientes con VIH. Ya como lo dijimos, lo más frecuente encontrar es una polineuropatía sensitivo-motora axonal, que va a ser simétrica de predominio distal con mayor compromiso del componente sensitivo. En la electromiografía podemos encontrar pues como hallazgos normales o en las fases más avanzadas de nervación que va a ser de predominio distal. Y en pacientes con solo compromiso de fibras pequeñas o autonómicas, pues el estudio puede ser completamente normal. Dentro de los otros métodos diagnósticos, la biopsia del nervio sural no es usual hacerse con esta sospecha diagnóstica. Sin embargo, hay estudios post-mortem en donde con fines de investigación se ha evaluado pues, como el nervio sural para establecer los cambios asociados a la polineuropatía simétrica distal. Sin embargo, no se tienen pues como muchos datos. Ya enseguida vamos a ver bien en un estudio cuáles son los parámetros evaluados en esta biopsia del nervio. Otra medida descrita es la evaluación de la densidad de la fibra nerviosa intraepidérmica, medida pues, tomada por una biopsia de piel, con el fin de evaluar pues, como estas fibras pequeñas que también se pueden ver afectadas en esta entidad. Entonces, en este estudio se le hizo seguimiento a 187 pacientes con infección por VIH, de los cuales 99, o sea, el 53% de ellos tenían una polineuropatía simétrica distal y 26 de ellos estaban asintomáticos. ¿Cómo hicieron ellos el diagnóstico clínico de la polineuropatía? Entonces, si mostraban dos o más alteración de los reflejos aquilianos, alteración de la percepción vibratoria o alteración al estímulo doloroso, los pacientes se diagnosticaron con la polineuropatía simétrica distal. Y si además de esto referían disestesias, parestesias o entumecimiento, se clasificaron como pacientes sintomáticos. En este mismo estudio hicieron en la autopsia de algunos de los pacientes, específicamente en 36, se tomó una muestra del nervio sural en donde se evaluaba la densidad de la fibra y se comparó que los pacientes que no tenían el diagnóstico clínico tenían una media de la densidad de la fibra de 5.902, más o menos 531 fibras por milímetro cuadrado, en comparación con 5.612, más o menos 400 fibras por milímetro cuadrado en los pacientes que clínicamente se habían diagnosticado con la polineuropatía. Esta diferencia no fue significativa con una P de 0.74, lo que nos habla de que como tal este método no va a marcar mayor diferencia en el diagnóstico de esta entidad. En cuanto al tratamiento, los síntomas dolorosos, la idea es buscar como dar un manejo sintomático, entendiendo que los tratamientos van a ser, como ya lo dije, de predominio para control del síntoma, no para una regresión de la enfermedad. Implica principalmente en los pacientes que presentan síntomas negativos, recibir un asesoramiento sobre el cuidado de la piel y el riesgo que pueden tener de lesiones o de úlceras. Actualmente no existen medicamentos aprobados para el tratamiento de la neuropatía asociada al VIH, en este caso la polineuropatía simétrica distal. Dentro de los grupos de tratamientos, entonces dentro de los anticonvulsivantes hay diferentes estudios con estos tres, en donde se ha demostrado que con la gabapentina se puede tener un impacto significativo en la interferencia
del sueño en comparación con el placebo. Entonces, la mejoría va a estar dada más que todo en ese patrón de interrupción del sueño que pueden tener los pacientes asociados a los síntomas referidos. En cuanto a la pregabalina, a pesar de que ha sido recomendado para el manejo del dolor neuropático en diabetes, no se ha encontrado que sea más efectivo comparado con el placebo para el manejo de esta entidad. Y la lamotrigina encontraron beneficios en mejoría del dolor, sin embargo, no fue estadísticamente significativo en los pacientes que tomaban antirretrovirales o alguno de los neurotóxicos mencionados anteriormente. Podría mostrar algo de mejoría, pero tampoco era significativa la mejoría de los síntomas, especialmente del dolor. En cuanto a los antidepresivos, hay estudios pues, desarrollados con la mitriptilina, comparado con el placebo no demuestra mejoría de ninguno de los desenlaces, dolor, calidad del sueño y calidad de vida. En cuanto a los opioides, hay que tener mucho cuidado al potencial de adicción y no es la primera elección en estos pacientes, dada la alta tasa de asociación del VIH con consumo de otras sustancias psicoactivas. Y los agentes tópicos han demostrado ser prometedores, en especial la capsaicina a dosis altas, a 8%. Este ingrediente, pues, que está encontrado en el ají picante, ha demostrado que aplicaciones en una sólida dosis al 8% proporciona más o menos 12 semanas de reducción del dolor en pacientes con este diagnóstico, en comparación con el control con dosis bajas de capsaicina, es decir, el 0,1%. En este estudio también se compararon múltiples tratamientos, se evaluó los tópicos, los anticonvulsivantes, los opioides, los antidepresivos. En general, la mayoría mostraron pobres resultados. De todos los que mayor resultados mostraron para la eficacia y para el control del dolor, por encima del placebo, fue la capsaicina tópica y el factor de crecimiento nervioso recombinante humano. Sin embargo, pues esto no se tiene disponibilidad como tal para el tratamiento. Y ellos encontraron que el cannabis fumado tenía una muy buena eficacia comparada contra el placebo para el control de los síntomas neuropáticos en estos pacientes. Dentro de las conclusiones que se da pues, en el estudio, dice sobre estos tres componentes, sobre la capsaicina, el cannabis y el factor recombinante, sobre la eficacia. Sin embargo, pues obviamente el cannabis fumado no se va a poder recomendar como terapia de rutina y se deja siempre pues como el manejo tópico como la mejor elección en los síntomas graves de estos pacientes. Pasando entonces a la siguiente entidad, vamos a hablar un poquitico de la neuropatía tóxica antirretroviral. Es una patología que es clínica electrofisiológicamente indistinguible de la polineuropatía simétrica distal. Estos pacientes se van a quejar de mayor dolor, van a tener un mayor compromiso de fibras pequeñas, la aparición de los síntomas va a ser de forma más abrupta y van a tener una progresión mucho más rápida. Principalmente se ha demostrado que la neuropatía tóxica antirretroviral se desarrolla cuando hay exposición a los antirretrovirales, específicamente a los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos nucleósidos, dentro de los que encontramos a la sidobudina, a la vacadir, diadenosina, la lamivudina, calcitabina y estabudina. En cuanto a la fisiopatología, se ha descrito que la toxicidad mitocondrial es el mecanismo que se ha propuesto para esta entidad con una interferencia de la síntesis del ADN mitocondrial mediante la inhibición del ADN polimerasa utilizada pues para la replicación a nivel de la mitocondria, y se ha demostrado que esta toxicidad mitocondrial está asociada a pancreatitis, a neuropatía, a miopatía, a acidosis láctica, a lipodistrofia y esteatosis hepática,
en los pacientes con estos tratamientos mencionados anteriormente. Este estudio entonces nos sugiere que el daño del ADN mitocondrial que describimos anteriormente como la fisiopatología o como el mecanismo por el cual se va a dar el daño axonal en estos pacientes, va a tener un predominio o una predilección en las mitocondrias distales de los axones largos que van a contribuir como a la generación de esas fibras distales de predominio de las fibras sensitivas. Entonces, esto nos habla un poco de la distribución de los síntomas y nos habla de por qué esta paciente, de esta entidad, se considera longitud dependiente. En cuanto al tratamiento, la base fundamental del tratamiento está en buscar una posible modificación del esquema antirretroviral. Hay estudios con diferentes tratamientos, la mayoría de ellos, al igual que con la polineuropatía simétrica distal, no han mostrado buenos resultados. Sin embargo, hay estudios con la L-acetilcarnitina, la cual es importante pues, como en el ciclo de función mitocondrial normal, ha demostrado ser útil en el uso en estos pacientes. Sin embargo, los hallazgos todavía son muy contradictorios, en donde hay casos de mejoría estadísticamente significativa y otras que al compararse con placebo no muestran buenos resultados. Todavía hay como ese vacío en qué posible manejo se le puede dar a estos pacientes aparte de la modificación de su terapia antirretroviral inicial. Pasando entonces a la polineuropatía desmielinizante inflamatoria, ya sea aguda o crónica, vamos a hablar entonces de algunas características clínicas y diferencias. Y ya Juliet nos había hablado un poco de la CIDP, eh, en donde veíamos que la principal diferencia entonces estaba dada por el tiempo de evolución. La IDP, específicamente pues asociada pues como al Guillain-Barré, iba a tener una progresión rápida, máximo de 4 semanas, mientras que la CIDP va a tener una evolución mayor a 8 semanas. En la IDP voy a tener una habilidad que es ascendente, mientras que en la CIDP yo puedo empezar con una habilidad proximal y distal que va a ir progresando, pero no va a tener pues como esa evolución ascendente necesariamente. En ambos voy a encontrar la reflexia y hiporreflexia. En la IDP el compromiso motor va a ser mucho más marcado, puedo o no encontrar hallazgos sensitivos, mientras que en la IDP generalmente los síntomas sensitivos van a estar presentes en los pacientes. En la IDP yo puedo tener una clínica que es gradual o fluctuante, como nos decía Juliet en su charla. En esos pacientes pueden tener diferentes recaídas mm, en el transcurso del tiempo, lo cual nos va a diferenciar de otros diagnósticos diferenciales. En cuanto a las ayudas diagnósticas, los estudios de neuroconducción y electromiografía nos van a indicar principalmente una neuropatía desmielinizante que va a tener unas velocidades de conducción lenta, latencias distales prolongadas y puede o no encontrar bloqueos de la conducción. La resonancia magnética de columna vertebral puede encontrar hallazgos inespecíficos que me hablen de un aumento, pues como de la intensidad o un realce en la raíz nerviosa. eh, Principalmente me va a ayudar como para excluir algunos diagnósticos diferenciales. Y en cuanto a los estudios de líquido cefalorraquídeo, van a revelar o van a mostrar pues como niveles importantes de elevación de proteínas. Estos pacientes en general van a tener una pleocitosis, pero va a ser de predominio linfocítica y va a encontrar la disociación albuminocitológica, eh, la cual vimos que presentó nuestro paciente caso pues inicial. Y me va a servir para descartar otros diagnósticos diferenciales como las infecciones del sistema nervioso central. En cuanto al tratamiento, se ha sugerido que la terapia de primera línea debe ser la inmunoglobulina intravenosa sobre la plasmaféresis y sobre los corticosteroides debido a la mayor inmunosupresión que van a tener estos últimos.
El inicio, en algunos casos, se ha demostrado que el inicio temprano con la terapia antirretroviral fue útil para revertir eh, como los síntomas iniciales o la patología inicial en CIDP en los pacientes diagnosticados con VIH. Entonces, el paciente que debutó con una CIDP y en ese mismo debut se le hizo el diagnóstico de VIH, el inicio temprano con la terapia antirretroviral mostró que podría haber disminución de la progresión de la enfermedad. En cuanto a la mononeuritis múltiple, en cuanto a a la clínica que van a tener estos pacientes, pueden referir síntomas sensitivos y motores, van a tener una progresión gradual de los síntomas que a menudo es asimétrica, involucra dos o más nervios periféricos, raíces nerviosas o nervios craneales, puede ocurrir en las fases iniciales de la enfermedad y los nervios que van a estar más involucrados son el radial y el peroneal. Dentro de las manifestaciones pues, asociadas a esto pueden encontrar un pie caído o una mano caída. La etiología más común es la etiología vasculítica. En la electromiografía yo puedo encontrar entonces eh, una lesión axonal que va a ser asimétrica con potenciales de acción sensitivos y motores de amplitud baja principalmente y signos de denervación con reclutamiento reducido en las zonas específicas donde tengo los hallazgos iniciales. Los estudios con líquido cefalorraquídeo pueden demostrar un aumento de las proteínas con una pleocitosis de predominio mononuclear y es importante también pues como hacer la búsqueda activa de citomegalovirus como una posible causa de las mononeuritis múltiples. En general, en cuanto al tratamiento, estos pacientes se dice que así como lo desarrollan en las etapas iniciales de la enfermedad, los síntomas y como tal, esta entidad pueden tener una mejoría espontánea en el transcurso de varios meses. Sin embargo, se ha propuesto el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, plasmaférexis y corticosteroides, con buena evidencia pues, y buen control de la entidad. Y el caso, pues, en caso de que se encuentre el citomegalovirus dentro de las posibles entidades, el inicio pues, de antivirales para el tratamiento del mismo. En cuanto a la neuropatía autonómica, las características clínicas son muy variables. Esto nos dificulta el diagnóstico de una entidad poco diagnosticada como tal. Pueden presentar estos pacientes hipotensión ortostática que puede llevar a síncope, síntomas pupilomotores y visuales, una desregulación del sudor, disfunción sexual, dismotilidad gastrointestinal, ojos y boca seca. En este estudio, entonces, realizado en 102 pacientes con VIH positivos, nos demostró que la neuropatía autonómica estaba presente en el 61% de los pacientes, de los cuales 86% eran sintomáticos y hasta el 90% de los pacientes sufrían o tenían como asociado una polineuropatía simétrica distal que era muy sintomática. Eh, los síntomas en general de los pacientes con una disfunción autonómica en VIH eran muy presentes y se iban a asociar a mayor morbilidad y mortalidad, pero con la aclaración de que se diagnostica poco. Entonces, por eso es importante el reconocimiento. Se sugiere que incluso eh, la neuropatía autonómica se vea en conjunto con la polineuropatía simétrica distal como un todo, dado que la mayoría de los pacientes, como vemos en este estudio, tenían, además de sus síntomas autonómicos, un diagnóstico de una polineuropatía simétrica distal. Pasando entonces a la polirradiculomielopatía lumbosacra, que es otra de las entidades presentes en estos diagnósticos en las alteraciones del nervio periférico.
Entonces esta entidad puede progresar rápido, generalmente se ve tarde en el curso de la infección por VIH. En en la era previa a la terapia antirretroviral, este diagnóstico era relativamente común, se ha asociado generalmente a dolor lumbar, irradiado o no a miembros inferiores, que evoluciona generalmente a una paraplegia, va a tener trastornos esfinterianos, anestesia en silla de montar, e incluso esta misma anestesia puede progresar hasta nivel medio torácico. En algunos casos se ha descrito, no es frecuente, pero se ha descrito que en casos más graves la enfermedad se puede extender hasta las extremidades superiores o incluso hasta los nervios craneales. Y en el examen neurológico puede encontrar una debilidad eh, y arreflexia pues como asociada. En cuanto a las ayudas diagnósticas, la electromiografía nos va a mostrar potenciales de acción motora compuestos de baja amplitud, potenciales de acción nerviosa sensitivos normales, unas respuestas tardías que van a estar prolongadas, y en la electromiografía de aguja va a encontrar una denervación generalizada en miembros inferiores. El estudio activo de PCR para citomegalovirus es fundamental su realización, dado que esta entidad se ha encontrado una asociación muy importante a este virus. Se ha encontrado con pleocitosis polimorfonuclear, con aumento de las proteínas e hipoglucorraquia. El tratamiento para el citomegalovirus entonces puede ser con ganciclovir, foscarnedos y dopavir. Si no damos el tratamiento antiviral en estos pacientes, el pronóstico puede ser muy malo, por eso es importante ir directamente a la búsqueda del citomegalovirus. Adicionalmente, se han encontrado otras causas de la polirradiculomielopatía lumbosacra, como la tuberculosis, linfoma, sífilis y criptococo, y el virus linfotrópico humano. Para finalizar, entonces, algunas conclusiones de acuerdo a este panorama amplio de las diferentes neuropatías periféricas en los pacientes con VIH. Tenemos entonces que la polineuropatía simétrica distal es la forma más común de neuropatía encontrada en estos pacientes. Su tratamiento va a ser principalmente sintomático. Las opciones son subóptimas, pero como vimos, los agentes tópicos han mostrado buena evidencia. De la terapia antirretroviral, los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos nucleósidos son los más asociados a las neuropatías tóxicas en los pacientes con VIH. Asimismo, la terapia mejoró en sobrevida la supervivencia de los pacientes con diagnóstico de VIH, pero trajo consigo, como lo habíamos dicho, nuevos retos en el seguimiento y nuevos diagnósticos por la cronicidad de la enfermedad. Y, aunque menos comunes, la polineuropatía desminimizante inflamatoria, las mononeuropatías, la mononeuritis múltiple, la neuropatía autónoma y la polirradiculomielopatía lumbosacra nos muestra el amplio panorama de las neuropatías periféricas en VIH. Y muchas gracias.